Estamos de vuelta en CNN Prime para contarles que el subsecretario de Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, afirmó que es necesario evaluar la forma en que está funcionando el servicio militar a 10 años del funcionamiento del nuevo sistema. Conversamos precisamente con el subsecretario aquí en CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Se ha dicho que el servicio militar tuvo un cambio importante, que fuera fundamentalmente voluntario. ¿Es hoy voluntario el servicio militar o hay problemas para cumplir con eso? Está disminuyendo la cuota de voluntarios por varias razones. Una, que está disminuyendo la población juvenil chilena. El año 2000, 180.000 jóvenes varones cumplieron 18 años. El 2013 lo hicieron 130.000. O sea, la base de selección se nos está cortando. Eso se explica también porque hay más oportunidades de estudio. Hoy día los jóvenes tienen muchas más oportunidades de estudio que hace 15 años atrás. Y también el nivel de empleo juvenil es relativamente alto. Se había tomado como un avance muy importante el hecho de que el servicio militar fuera efectivamente voluntario. Correcto. El hecho de que deje de serlo, que tenga que entrar gente obligada ahora, ¿es un retroceso para Chile como país? Yo diría que es un síntoma que tenemos que estudiarlo, porque a lo mejor necesitamos mejorar los incentivos. Necesitamos, por ejemplo, las cifras de reducción de voluntarios se dan en varones, pero en mujeres es al revés. En mujeres tenemos 4.000 y tantas voluntarias para cerca de 1.000 plazas. Entonces tenemos una base de selección muy buena. Entonces estamos haciendo una jornada de estudio en el Ministerio de Defensa entre hoy y mañana, que concluiremos. Están haciendo mesas de trabajo, encuestas, en fin, examinando todo tipo de mecanismos para tener una voluntariedad plena. Subsecretario, en otro tema, a una semana de que el ex Conscripto haya hablado en el caso Quemados, revelando ya no solo un pacto de silencio, sino un plan de encubrimiento de la verdad de lo ocurrido con Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, el ejército sigue en silencio. ¿Qué le parece a usted que todavía la institución no se haya pronunciado y si cree que debiera hablar sobre este tema? El tema del pacto de silencio que se menciona, sin lugar a dudas que las revelaciones que han hecho los ex conscriptos muestra que sí existía un pacto de silencio entre las personas que cometieron estos delitos. Y eso es lo importante de señalar. Yo quisiera, siendo un tema de justicia, que no tiene que ver con la política de defensa del país, y siendo un tema básicamente que está en manos hoy día de los tribunales, y donde la única actitud que corresponde es la más plena y abierta cooperación, no por eso nosotros tenemos que dejar de decirlo. Yo creo que eso es la conciencia de todos, que crímenes de esta magnitud tienen que ser aclarados. Perdón, dos cosas. No es la pregunta es si debiera pronunciarse el ejército al respecto. Y segundo, usted decía un pacto de silencio que sí existió solo entre los involucrados. Pero perdón, aquí se ha hablado de una institución donde muchos de quienes no participaron, subsecretario, en este crimen, llevaron a los conscriptos a instituciones militares, se planeó una versión, se ocupó recursos institucionales para contratar abogados para que les enseñaran a declarar, se creó una maqueta también para aprenderse. Entonces, esto no es un pacto solo entre las personas involucradas. No, hay que estar una institución involucrada. Por eso que me llama la atención lo que usted mencionaba. Por eso le insisto, ¿debe hablar el ejército? Yo podría responderle que esto no tiene que ver con la política de defensa, sino que tiene que ver con un tema de justicia que está en las manos de los tribunales. Y ahí tiene que estar y hay que cooperar. Yo podría decir eso. Pero, si quiere más precisión, le puedo decir que exactamente cuando se cometen crímenes de esta naturaleza, o sea, que no pueden pasar, que no pueden dejar de conmover, y sin lugar a dudas que la justicia y la verdad tendrán que imponerse algún día. Pero estamos hablando cuando la justicia militar estaba a cargo del fiscal Torres, de Torres Silva. Estamos hablando en los tiempos que la inteligencia la dirigía Contreras o gente formada por él. Estamos hablando de instituciones que después de eso han sucedido bastante, ha transcurrido bastante tiempo. Que no se han aclarado, por supuesto que no se han aclarado. Pero entonces, qué bueno que hoy día hayan estos esfuerzos y como han dicho nuestras autoridades, la presidenta, el ministro de Defensa, es bueno hoy día
que todos aquellos que tengan antecedentes lo coloquen a disposición de la justicia. Pero, subsecretario, los hechos se produjeron efectivamente en un ejército, en una época como la que usted describe, en dictadura. Pero luego estas personas fueron contratadas, fueron ascendidas, se les entregaron beneficios, se les amenazó también. Están los testimonios de los conscriptos. El caso de Castañer, claro, sindicado como el autor material, se mantuvo dentro del ejército, se le ascendió, luego se le contrató. Hay una política que se incorpora luego en democracia. Esa es la pregunta. El tema es el siguiente, es que muchos de estos casos nosotros no lo conocíamos incluso hasta ahora. ¿Por qué? Precisamente por el silencio que involucraba a este tipo de hechos ilícitos. No hay, al revés, han habido instrucciones en el pasado reciente a cooperar, no han sido lo suficientemente fructíferas, digamos, como fueron los intentos de la mesa de diálogo. Se crearon mecanismos religiosos, jurídicos, etcétera. Algo se obtuvo, algo se distorsionó, no se obtuvo, pero en definitiva la prueba concreta es que después de tanto tiempo recién se están develando este tipo de situaciones, y yo creo que a cualquiera persona le parece muy bien que estos temas, digamos, se aclaren. Pero en una institución como el Ejército, que es una institución fundamentalmente jerárquica, donde las personas no se mandan solas, sino que se mandan de acuerdo a una jerarquía. Correcto. ¿Es posible creer que no hay más información que la institución a ver, yo tenga? quiero decir que la mayoría de estos casos se operaron en tiempos que no había Estado de Derecho en Chile. Las personas que los cometieron ya no pertenecen a la institución. Eso no es así. Pero una persona que está en retiro ya no está sometida a la disciplina. Una persona que está en retiro es un ciudadano cualquiera. Pero durante mucho tiempo fueron parte del ejército. Y hay algunos que todavía están involucrados en tema y siguen siendo parte del ejército. No, hay gente que estuvo en el ejército toda su vida o en otras instituciones. Castañer es asesor por fuera del ejército, pero sigue asesorando al ejército. En 2004 recibió mando. Fue recontratado, sí. Nosotros no conocíamos esta situación. Perdón, al año siguiente, el caso Quemados, Carmen Gloria Quintana denuncia en la justicia militar los nombres, y Castañer aparece ahí, por dar un ejemplo. También aparece un informe de Amnistía Internacional. También aparece en otras comisiones de derechos humanos. Mi pregunta es, cuando se hacen ascensos, cuando se han hecho ascensos en el ejército, ¿se revisa activamente el involucramiento que tienen potencialmente en causas de violación a los derechos humanos? Y es más, ¿se le pide el chequeo? Y si se le pide al ejército el chequeo, por ejemplo, en este caso porque es ejército, podría ser otra rama de las Fuerzas Armadas, ¿quiere decir que el ejército, por ejemplo, en el caso de Castañer, no entregó toda la información? Es más, no solo se revisan, sino que incluso con posterioridad, cuando ya estas personas están en condición de retiro, ¿cierto?, hay instrucciones expresas que al personal que está involucrado en este tipo de situaciones no se puede volver a recontratar. A pesar de eso, han ocurrido estos casos. Entonces, ¿el ejército ha desobedecido las órdenes de sus superiores jerárquicos? No, yo lo que diría es que no todos tenían la información, precisamente porque hay en estos procesos de complicidades, de pactos de silencio, de ocultamientos, que se hicieron. Y que están, no solo que se hicieron, que los antecedentes que hoy día conocemos los están develando. Y entonces lo que corresponde es instar a que se sigan develando, y lo que nos corresponde a nosotros como autoridades o como ciudadanos es que los tribunales establezcan la verdad y las responsabilidades, y que ellos apliquen lo que tienen de sanciones. No es, digamos, no es una materia que, estando en manos de los tribunales, nosotros tengamos que opinar cómo tienen que hacer. Pero como autoridades no corresponde exigir a las Fuerzas Armadas, que son una institución subordinada, que realicen todas las acciones conducentes a entregar toda la información necesaria a los tribunales de justicia, y que se den órdenes a las personas que pertenecen al ejército de que entreguen esa información? Por supuesto, pero cuando esas personas ya no pertenecen a la institución, cuando esas personas ya, por la condición de retiro, cuando ya están fuera del reglamento de disciplina, cuando hace mucho tiempo que dejaron de serlo, entonces eso, pasan a ser ciudadanos comunes. Ahora, pese a todo, la vida nos enseña que al final la verdad se va abriendo, y uno tiene que seguir instando a hacer esos esfuerzos. Y el comienzo de esta conversación nos revela precisamente lo que es nuestro Chile, ¿no? Por un lado, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos por construir una defensa moderna, de futuro, etcétera, por los temas que me comentabas al comienzo. Y por otro lado,
los hechos dolorosos que han surgido en estos días, que hemos recordado todos los chilenos, nos cree... habla de la conciencia que aún tenemos que seguir avanzando para establecer verdad y justicia. Subsecretario, ¿usted cree que las Fuerzas Armadas, como instituciones, con el personal activo que tienen hoy, no tienen más información sobre casos de derechos humanos? ¿Usted cree que eso puede ser verdad? Yo creo que siempre se pueden obtener más información, siempre es posible concatenar más hechos, pero creo que hoy día las Fuerzas Armadas de hoy son, incluso hasta generacionalmente, digo, hasta en términos etarios, muy distantes de aquellos momentos en que vivimos estas situaciones. Subsecretario, ¿qué ha hecho concretamente este gobierno por lograr que quienes tienen información todavía sobre violaciones a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas la entreguen? ¿Qué ha hecho activamente? Yo podría decirle con mucha facilidad, bueno, es un tema de justicia y de reparación. No, porque me imagino que al encargado de las Fuerzas Armadas, al subsecretario, le importa dentro de la política de defensa, la calidad moral también de quienes están en su fila. Por supuesto que me importa, pero la responsabilidad era de llevar adelante. Nosotros no somos Ministerio Público. No, yo le pregunto qué ha hecho. Entonces, lo que nosotros nos corresponde, político el gobierno por buscar poner más a verdad. Disposición de las autoridades judiciales todos los antecedentes que se nos soliciten, instar a que todos se cooperen, ¿cierto? Revisar concienzudamente todos los datos que hacen. No ha sido una situación fácil, precisamente porque hay gente que no ha querido cooperar. ¿Y por qué no ha querido cooperar? Porque seguramente no tendrá la conciencia tranquila. Pero, vuelvo a repetir, este es un tema que tiene que seguir investigándose. Como dice la presidenta, hay que exhortar más a cooperar a todo el que tenga antecedentes. Subsecretario, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Gracias a usted.